Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Volumen 2. Nubes negras y rojas CH9. El frío era sofocante. De todo el grupo, solo Sasori no se inmutó por la atmósfera antinatural que exudaba el páramo de hielo desde At, atribuido a su cuerpo de marioneta. Los sellos de calentamiento que Minato, Jiraiya y Orochimaru distribuyeron solo podían combatir el clima gélido hasta cierto punto. El clima incómodo se deslizó bajo su piel, inundando sus cuerpos y recordándoles lo peligroso que era su oponente. Aterrizaron al borde del campo de batalla, observando atentamente a los 4 enemigos. Reprimirse no era una opción, ya que los ninjas creían que el dragón podría borrar fácilmente a Konoha del mapa. No se intercambiaron palabras cuando los dos lados chocaron. Tatsumi desató un rugido ensordecedor. Desgarró el campo de batalla, rompiendo el hielo debajo de la onda expansiva que produjo. El suelo tembló, los cristales se rompieron y los edificios se agrietaron. Esdeat creó una barrera a su alrededor y a las hermanas homúnculos, permitiendo que la ola las cubriera. Minato apuñaló un kunai de Iraizin en el suelo, reunió a todos y luego se alejó justo cuando el ataque los alcanzó. Una vez que el ataque pasó por encima del sello de Iraizin, apareció otro destello cuando los shinobi regresaron como grupo. Las convocatorias restantes se encogieron de hombros ante la onda expansiva y saltaron hacia Tatsumi. Con él ocupado por 4 grandes bestias, los miembros restantes de Akatsuki se vieron obligados a enfrentarse solos a sus oponentes. Fragmentos y fragmentos de hielo se esparcieron por el aire. Esdeat aprovechó la oportunidad para manipularlos y lanzar una lluvia sobre el ninja. En respuesta, Rasa reunió el polvo levantado en el aire, preparándose para contrarrestarla. Poco quedó de su polvo dorado único, lo que lo obligó a usar otro tipo de material. 2 olas diferentes chocaron en el medio, luchando por la supremacía. Esdeat sonrió. La ola de hielo congeló lentamente la ola de polvo solo por contacto. Pero por un breve momento, el intercambio bloqueó la vista de Esdeat sobre el ninja. Orochimaru lanzó una serie de etiquetas explosivas, luego hizo una señal con la mano, activando los sellos explosivos ocultos que se coló detrás de la ola de polvo. El hielo y el polvo se esparcieron por la explosión, abriendo un camino hacia Esdeat. Aguja Hizo. El cabello de Jiraiya se alargó y disparó una andanada de mechones endurecidos al miembro de Akatsuki. Esdeat agitó su mano, usando el hielo disperso a su alrededor para interceptar los proyectiles, lanzándolos en diferentes direcciones. 4 bocanadas de humo aparecieron alrededor de Esdeat. El jutsu de reemplazo cambió los lugares de 4 rangos S con las agujas. Se vio obligada a torcer su cuerpo, evitando ser empalada por la espada de Sasori. La hoja se enrolló hacia atrás, regresando a la cámara que apareció desde el estómago de su cuerpo de marioneta. Tsunade intentó darle un puñetazo, solo para ser atrapada por la mano de Esdeat. Hiruzen lanzó un ataque a su brazo, obligando a la mujer a soltar a su estudiante. Kusina invocó sus cadenas, las usó para impulsarse junto a Esdeat, quien no esperaba el repentino estallido de velocidad en el aire. Un poderoso puño se estrelló contra su costado, lanzándola en otra dirección. Finalmente, una apertura. El error de cálculo de Esdeat le dio a Minato la oportunidad de retirarse de su pelea, ya que se había fijado en él desde el principio. Su mejor oportunidad para vencer a Akatsuki era separarlos en individuos y usar el número superior a su favor. Pero incluso con las 4 convocatorias de Shinobi, todavía eran capaces de mantenerse al día. El repentino aumento de tamaño y fuerza de Tatsumi fue la mayor amenaza para la aldea tal como es actualmente. Con Esdeat rechazado, Minato no tuvo que quedarse y ayudar al grupo, abriendo una ventana de oportunidad para ellos. De repente, en el otro lado de la pelea, el sello Iraizin que Gamabunta llevaba brilló brillantemente. Minato apareció encima de él. Los ojos de Tatsumi se agrandaron. El Yondaime estaba demasiado cerca para que él lo esquivara, su gran tamaño le impedía escapar. Conan, necesitamos apoyo. Ahora. La voz de Eugen se extendió con urgencia. Pain y su equipo observaron como un repentino destello amarillo envolvía al dragón que se elevaba sobre Konoha, alejando al otro miembro de las SS del campo de batalla. Esto fue malo. Conan, Yaiko, nos estamos mudando.
El camino de Eva de Pain se lanzó hacia adelante en dirección a Konoha seguido por sus dos compatriotas. Bueno, ¿no es esta una situación familiar? Shirou usó su Mana Sigit para leer las posiciones de sus perseguidores. Estaban todos a su alrededor ahora, coordinándose para atraparlo. Unas pocas áreas específicas con su bombardeo de kunai explosivo trazado, fue todo lo que se necesitó para abrir un camino. Los equipos de Konoha retrocedieron cuando explotaron grandes secciones del bosque. Shirou se tomó un momento para confirmar si su paquete aún estaba guardado de forma segura en su bolsillo. Mensaje de Pain a Jiraiya. Para cualquiera que lo mirara, el contenido parecía un montón de galimatías, y no estaba claro quién escribió el mensaje ni para quién era. Pero Shirou sabía de hecho que se trataba de una especie de código entre el líder de Akatsuki y su antiguo maestro, Jiraiya de Sannin. La ventana de oportunidad se estaba cerrando y Shirou no sabía cuánto tiempo más le quedaba, antes de que Tobio Setsu se acercaran para salvarlo. Habían pasado unos minutos y Shirou todavía no estaba cerca de identificar dónde estaba Itachi. Esquivar. Los instintos de Shirou le gritaron, el refuerzo llevado al límite mientras sacudía su cuerpo hacia un lado, esquivando un ataque que lo habría herido fatalmente. Rápidamente se giró para enfrentar la nueva amenaza, sorprendido de cómo alguien logró acercarse sigilosamente a él. No se escabulló. Era casi como si el hombre se teletransportara detrás de él. Su presencia, casi invisible hasta el momento en que apareció el shinobi, golpeándolo con su katana. Shirou fue recibido por un Uchiha, mirándolo con su línea de sangre activada, las pupilas rojas de Sharin y mirando fijamente sus ojos dorados. Una brisa agitó el bosque, sacudiendo pacíficamente las hojas en una relajante cacofonía de sonido a su alrededor, lo contrario de la atmósfera entre los dos combatientes. Shirou activó su Mana Sigit por un momento para verificar el perímetro shinobi a su alrededor. Sus ojos brillaron levemente, una acción que su oponente consideró una amenaza. El hombre que empuñaba la katana se precipitó a velocidades que incluso Shirou lucharía por alcanzar, cortándolo con golpes rápidos y precisos. Shirou metió la mano en el bolsillo de su capa, manteniendo la ilusión de que llevaba un sello de almacenamiento, trazó un kunai para bloquear el ataque. Sus armas chocaron en el medio, un fuerte sonido metálico reverberó por todo el claro. Shirou se desconectó, alejándose del Uchiha, pero se vio obligado a parar una serie de ataques rápidos. La habilidad con la espada del hombre era mucho más rápida que sus movimientos reforzados. Le tomó toda la experiencia de Shirou y la habilidad de su cuerpo adolescente solo para mantener la defensa, bloquear y redirigir los ataques que podía, y dejar pasar a otros cuando él no podía. Este no era cualquier shinobi de rango A, era claramente un rango S1 que no estaba en la lista apropiada de acuerdo con los registros que tenía Akatsuki. Solo podría haber un shinobi con tal estado. Shisui Uchiha, el único otro Uchiha capaz de igualar a Itachi. Una patada superó la defensa de Shirou, golpeó su estómago y lo derribó. Aterrizó en el suelo en un montón, rodando inmediatamente para recuperar su postura. Solo para que un puño golpee su costado, arrojándolo contra un árbol. Shirou bailó alrededor del árbol, colocándolo entre él y su atacante. Según su entendimiento, Shisui había sido enviado para tratar con él solo unos pocos ninjas, probablemente Anbu, para apoyarlo, a juzgar por el cambio de la dinámica del perímetro. Cambio de planes. Al improvisar un nuevo esquema, Shirou cambió su objetivo original. Jiraiya y Itachi no estaban. Shisui estaría bien. Shirou trazó su propia espada, un fantasma noble indescriptible que impulsó la defensa de su portador, justo a tiempo cuando Shisui apareció a su lado, con la katana ya en movimiento. Sonido metálico. ¿Por qué no me atacas? Shirou miró a Shisui, quien sostenía el candado entre sus armas. Tu defensa es una locura. Ya es comparable a un rango A, y a tu edad. Además, no has usado ninguna de tus oportunidades para atacarme. Tú no entiendes. Shirou trazó otro kunai, envolviéndolo, una etiqueta explosiva. Me estaba conteniendo. Arrojó el kunai entre ellos, Shisui se echó hacia atrás al reconocer la etiqueta explosiva. Shirou intentó apuñalarlo, apuntando deliberadamente a una abertura obvia. Shisui bloqueó el intento, solo para saltar hacia atrás cuando Shirou agarró el kunai en el aire.
sus situaciones cambiaron. Shirou cargó contra el Uchiha con 2 armas, empujándolo hacia atrás. No por mucho tiempo. La experiencia de Shirou y las múltiples formas de manejo de la espada no pudieron romper la brecha entre él y Shisui, el ninja mucho más poderoso que lentamente cambia el rumbo. Incluso su velocidad era loca, la katana brillaba en todas direcciones. Shirou solo podía confiar en sus instintos para defenderse de los golpes mortales, teniendo que adelantarse al ataque. Shisui cargó hacia adelante, abrumando a Shirou y empujándolo hacia atrás. Una vez más, se separó, arrojando el kunai al enemigo. Shisui redirigió el ataque en el aire, el kunai voló hacia el árbol detrás de él. De repente, sus instintos gritaron por segunda vez. Shirou reforzó su cuerpo cuando Shisui desapareció repentinamente, seguido de un corte que atravesó su costado. Shirou saltó hacia atrás, tosiendo sangre mientras sostenía su flanco derecho, un corte profundo atravesó su cuerpo. El primer daño verdadero de la batalla. ¿Qué fue eso? No era como ninguna otra técnica que Shirou hubiera visto antes. El más cercano sería el Sunshin no Jutsu, pero incluso eso palideció en comparación con la velocidad que acababa de presenciar. ¿Era este realmente el famoso Sunshin no Shisui? Peligroso. Con su habilidad física actual, Shirou no sería capaz de defenderse. Pero no tendría que hacerlo. Hola. Tobi, acabas de salvarme la vida. Shirou respiró agradecido, la llegada de su supuesto aliado detuvo la pelea entre ellos. Por supuesto. ¿Qué tipo de compañero de equipo sería si te dejara morir? Tobi anunció con orgullo desde su posición, habiendo aparecido de la nada. Más rápido de lo que Shirou pudo reaccionar, una katana atravesó a Tobi. O debería haber atravesado a Tobi, excepto que la katana simplemente lo atravesó como un espejismo. Los ojos de Shirou se abrieron ante las implicaciones. No había esperado que Tobi tuviera este tipo de habilidad. Esto podría ser un problema en el futuro. Estás bajo arresto por intentar desbloquear el Kyuubi en Konoha hace 13 años. Shisui hervía de rabia apenas contenida, su voz descendiendo más allá de la mera amenaza. Vaya. Tobi miró en mi dirección. Lune ha sido recogido por Setsu, si te diriges hacia las paredes, lo encontrarás. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Shir. Lucharé con Shisui-chan. Después de todo, es tan raro que nuestro tipo de shinobi se encuentre. La alegre voz de Tobi pinchó los instintos de Shirou. Optó por salir del área antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Shirou se alejó cojeando, agarrando una mano contra su costado sangrante. Una vez que se fue, Tobi se giró para mirar a Shisui. Veamos cuánto has mejorado en el Mangekyou, muchacho. 2 pares de ojos brillaron, Sharingan mutando en sus formas evolucionadas. Instantáneamente, Shisui parpadeó, atravesando a Tobi con su katana. Rápido, pero no lo suficientemente rápido, primo. ¿Cómo puedes ser digno del Mangekyou si no eres capaz de usar sus habilidades? Tobi se burló. Shisui gruñó, atacando a su compañero usuario de Mangekyou. Los sonidos de la batalla en el claro resonaron mientras los dos Uchiha luchaban. En el árbol detrás de ellos, un kunai trazado quedó olvidado. Deslizado debajo de su etiqueta explosiva, yacía el mensaje de Pain, un Mangekyou Sharingan esposado apresuradamente en una esquina. La misión de Shirou se había cumplido. No había posibilidad de que las fuerzas de Konoha no pasaran por las áreas destruidas en busca de pruebas, y una vez que descubrieran su kunai, Shisui saltaría sobre el arma. Lo que por extensión significa, Itachi. Minato estaba exhausto. Había usado a Iraisin para transportar no solo un dragón, sino también otras 3 invocaciones. Al menos, Gamabunta fue convocado fácilmente usando su contrato con los sapos. El dragón ahora estaba lejos de Konoha y estaba luchando contra las 4 invocaciones. Es hora de que regrese. Una vez que volvió, todo el infierno se había desatado. Minato se preparó detrás de la cubierta cuando una ola literal de hielo y escombros se estrelló contra su posición. La tormenta duró unos segundos, antes de que volviera a ver la luz del día. Se asomó por encima de la portada, con los ojos muy abiertos por el horror. Todo un sector de Konoha había sido aniquilado. En medio, el número de siluetas envueltas en capas negras se había más que duplicado. Acababan de lograr ahuyentar a un miembro, ahora donde quedaban 3, aparecieron 5 más de repente. 5.
Apenas habían hecho retroceder a los 4 miembros del equipo de vanguardia. A medida que Minato se acercaba, ambos lados del conflicto tuvieron una breve pausa en el combate. Konoha y sus rangos S aliados se sentaron, mientras que lo mismo podría decirse de Akatsuki. Aterrizó junto a su esposa, que se estaba absteniendo de atacar a sus enemigos. Ella no era la única que mostraba emoción, ya que incluso Jiraiya tenía un rostro sombrío, mirando a los ojos de sus otros estudiantes. «Retírate. Tenemos que esperar la decisión de Minato». Hiruzen ordenó que los rangos S de Konoha, Rasa y Sasori también se abstuvieran. Estaban superados y lo sabían. El puro poder del camino de Eva de Pain los había conmocionado a todos, y dudaban que pudieran seguir luchando ante el repentino giro de los acontecimientos. Akatsuki trajo 3 rangos de las SS a Konoha. HMPH. Konoha seguro que sabe cómo pelear. Si no tuviéramos respaldo, probablemente hubiéramos perdido de inmediato. Sdeat sonrió desde su posición, estirando los brazos, como si toda la pelea hubiera sido un evento divertido. Detrás de ella, el resto de su equipo había llegado. El camino de Eva, Yaiko, con Anisetsu apareciendo desde el suelo con Lunia. Puede que Tatsumi haya sido teletransportado, pero al menos los 3 restantes del grupo de asalto no tenían que enfrentarse a una abrumadora desventaja numérica. Juntos, los 8 igualaron los números de la facción de Konoha. Pero en ese momento, el equilibrio de poder se había inclinado fuertemente hacia el lado de Akatsuki. Yondaime Okage, es un placer conocer finalmente al preciado alumno de Jiraiya Sensei. Minato observó la apariencia de su superior, un alumno mayor de su maestro. Cabello teñido de rojo, ojos ojeras morados y una atmósfera poderosa. Este hombre era peligroso. No puedo decir lo mismo después de lo que le has hecho a mi casa. Minato respondió, su voz teñida de calma forzada. Esto fue una advertencia. No podemos dejar que Konoha interfiera en nuestros planes por más tiempo. Interferir. Konoha no ha tenido. Danzo. Minato intercambió miradas con Jiraiya y Hiruzen, quienes se habían percatado de la única posibilidad de que Konoha pudiera verse arrastrada a una posición conflictiva contra Akatsuki. ¿Hiciste todo esto solo para amenazarnos? ¿Invadiendo Konoha, destruyendo la aldea?, preguntó Hiruzen. Esto solo hará que Akatsuki sea una amenaza de la que todos los pueblos estarán atentos. Necesitábamos un ejemplo. Para que ningún otro pueblo se lo pensara 2 veces antes de ayudar a Hanzo. Se trataba de la guerra que se rumoreaba en Amegakure. Prácticamente todas las aldeas shinobi ya lo sabían y planeaban sacar provecho enfrentando a los 2 bandos. Hanzo era un SS con un pueblo debajo de él, y Akatsuki tenía un pequeño número de rebeldes, con su organización central compuesta por poderosos criminales. Pero después de hoy, ninguna aldea shinobi intentaría aprovechar las oportunidades, no cuando Akatsuki tiene 3 rangos SS y es capaz de asaltar incluso las 5 aldeas principales. ¿Qué se necesita para que abandones la aldea? Podemos discutir los términos, pero no estaremos de acuerdo si eso significa derramamiento de sangre. Es en contra de la voluntad de Konoha. Reúnete con nosotros un mes después de que te hayas vuelto a reunir con tu consejo. Jiraiya será nuestro intermediario. Jiraiya se sorprendió por la sugerencia de Pain. A pesar del cambio en su antiguo alumno, todavía se lo consideraba lo suficientemente confiable. Fue a la vez conmovedor, pero doloroso, ver cómo Nagato se había transformado en lo que era. Detrás de ellos, el clon de Setsu entrecerró los ojos. Tobi querrá saber de esto. Shirou caminó penosamente hacia el claro lleno de clones de Setsu. Un grupo completo de ellos se había apoderado del área, sus numerosos cuerpos blancos distintivos fácilmente reconocibles desde la distancia. Esta fue la copia de seguridad que Shirou solicitó antes, aquí para ayudarlo a sacarlo de la aldea, incluso cargándolo si lo pedía, pero su orgullo no lo permitiría. Orgullo, qué raro. El único orgullo que Shirou recordaba en su vida anterior eran sus habilidades culinarias, pero su segunda oportunidad lo despertó a otras experiencias humanas. No era el mismo Shirou Emiya de su mundo anterior. Shirou, ¿necesitas ayuda? Uno de los clones ofrecidos una vez que se acercó. La herida de Shirou era visible por el vendaje ensangrentado que envolvía su cuerpo. La herida no era fatal, pero era suficiente para entorpecer sus movimientos.
Solo demostró la fuerza de su oponente, Shinsun no Shisui. Puedo lidiar con eso. Mejor si el resto de ustedes pudiera concentrarse en mantenernos a salvo. El clon asintió, regresando a su puesto junto con los otros clones. Shirou no iba a dejar que Zetsu se acercara a él si podía evitarlo. No desde que se enteró de su conexión con Tobi. Ambos eran un peligroso par de enemigos de los que preferiría distanciarse. Zetsu, ¿cuál es el estado del equipo de asalto? Tatsumi ha sido teletransportado fuera de Mondstadt por el Yondaime, ubicación desconocida. El equipo de reserva ha entrado en el campo de batalla y se ha reagrupado con el equipo de asalto. Las conversaciones están en marcha para un alto el fuego. Así que Pain decidió intervenir él mismo. Eso hace las cosas más fáciles. Shirou se preguntó si Pain podría pasarle su mensaje a Jiraiya, pero sería difícil con tantos ojos. Shirou comenzó a caminar en dirección a las paredes, finalmente ansioso por dejar el pueblo escondido. Zetsu, ¿por qué no te mueves? El hecho de que Shirou estuviera con un camarada no significa que se volviera complaciente, aún aplicando Mana Sigit en breves instancias para realizar un seguimiento de los alrededores. Y la mayoría de los clones de Zetsu aún estaban en su lugar, con unos pocos agrupados delante de él. El hecho de que no se estuvieran agrupando detrás de él en dirección al ninja de Konoha, le dio una sensación siniestra. Me temo que todavía tenemos un problema con el que lidiar. Shirou parpadeó. No podía imaginarse lidiando con un problema mientras estaba dentro de Konoha. Seguramente abordar el problema después de dejar el pueblo oculto sería la opción más segura. Podemos lidiar con eso una vez que abandonemos el área. Es demasiado peligroso seguir quedándonos aquí. No, nos ocupamos de eso ahora. Se dio la vuelta para mirar a la tercera voz, que no estaba en el área cuando llegó. ¿Tobi? ¿Terminaste de pelear con Shisui? Jeje, sí. Fue muy divertido jugar con él. Respondió el alegre miembro de Akatsuki. Shirou entrecerró los ojos, sus sentidos hormiguearon. Peligro. Rastrear. Hizo un escaneo completo del área, incluyendo al hombre frente a él. Tú no eres Tobi. La persona frente a él difería del Tobi real, en cambio, la composición de su cuerpo se veía exactamente igual a la de Zetsu con una pequeña diferencia. Entonces la pregunta era, ¿por qué Zetsu replicaría a un miembro de Akatsuki? ¿Qué? Soy Tobi. Soy el verdadero. Él persistió. Impresionante, para que sepas si soy real o no. Los nervios de Shirou estaban en alerta máxima ahora. Lentamente se volvió hacia el verdadero Tobi, que había aparecido de la nada. Forzó su postura para permanecer relajado, tratando de evitar alertar a Tobi de su precaución. El cambio repentino en el tono habitual de su camarada envió señales de advertencia alarmantes a través de su mente. La situación era mala, rodeado por todos lados por Zetsu, y Tobi se veía cada vez más como una amenaza. Se quedó en silencio, esperando el siguiente movimiento que harían Tobi, el clon y Zetsu. Estamos sorprendidos. Para ser un niño, ocultas bien tus emociones. El miembro de Akatsuki pronunció, mientras que el clon perdió sus colores, convirtiéndose en un blanco pálido parecido a la sombra de Zetsu. ¿Hay algo que necesites de mí, Tobi? Shirou saltó rápidamente al tema. Tobi le arrojó un arma a Shirou. No cualquier arma, sino exactamente el mismo kunai que trazó para la pelea con Shisui. Sin el mensaje oculto. Sugiero no dejar evidencia para el shinobi de Konoha la próxima vez. Shirou tragó el nudo en su garganta. ¿Cómo se había enterado Tobi del kunai? No debería haber notado nada especial en un arma aleatoria. Estaba claro que se había descubierto su traición. Acorralado y sin otra opción, Shirou se vio obligado a seguirle el juego a lo que Tobi tenía en mente. Shirou, ¿hay algo que quieras decirnos? Husmear donde se supone que no debes hacerlo es algo muy malo. Tobi continuó. Shirou respiró hondo. No había forma de salir de la situación, sus heridas lo ralentizaban, y contra 2, posiblemente 3, S-Ranks. El clon blanco seguía dando vueltas, con la misma máscara que Tobi. ¿Quién era esta tercera persona? No era Zetsu, porque aunque llevaba el mismo maná que el entorno, su composición física era diferente. Nada. Bien, entonces, ¿te importaría decirme qué es esto?
Tobi sacó un papel arrugado, el mismo mensaje que Shirou dejó para que Chisui lo encontrara. Continuó en silencio, preparando lentamente su magia para la inevitable pelea. No tengo idea de cómo te las arreglaste para averiguar sobre el Gedomazo y su conexión con los 9 Bijus, pero vas tan lejos como para alertar a Konoha al respecto. Shirou soltó el aliento que estaba conteniendo. Tobi se había enamorado del mensaje falso y eso era todo lo que necesitaba saber. Ese Gedomazo es peligroso. Entonces, ¿por qué lo tiene Akatsuki? Era el mismo argumento que usó con Heinrich y Eugen, pero ahora era un arma que podía usar para engañar a Tobi. En realidad, Shirou hizo varias contingencias para transmitir el mensaje de Pain a Jiraiya. La verdad es que lo envió usando otro método, reemplazando el mensaje en el kunai con el suyo propio. El contenido del mensaje de Pain no era nada peligroso, solo un mensaje codificado que Shirou no podía descifrar y, como tal, no tenía idea del contenido. Tobi no lo vería de esa manera. Tobi vería el mensaje de Pain como una traición directa a él. Pero no por Pain, parecería que Shirou intentó enviar un mensaje codificado a Konoha. Así que se duplicó. Shirou reemplazó el mensaje de Pain con su descubrimiento del Gedomazo, alertando a Konoha de la amenaza. Tenía toda la intención de fallar desde el principio. Por eso encerró a Lunia, mostrándoles a Tobi y Setsu que estaba actuando solo. No podía dejar que su amigo se llevara la caída con él. Reemplazar el mensaje hizo dos cosas. 1. Reveló la verdadera lealtad de Shirou, que estaba dispuesto a traicionar a Akatsuki, una tapadera que estaba perfectamente dispuesto a adaptar. 2. Protegió a Pain y su facción. Con la atención de Tobi en la traición de Shirou, sus ojos no estarían en los otros miembros. Escondiendo su. Si eso significaba aumentar la posibilidad de derrotar al Gedomazo, Shirou aceptaría la caída de buena gana. No hacía falta decir más palabras. Era hora de reforzar la fachada de su traición. Shirou reforzó su cuerpo, corriendo hacia atrás entre los árboles. Apuntó a la dirección del shinobi de Konoha, lejos de los congestionados clones de Setsu. De repente, los árboles detrás de él temblaron y crecieron, bloqueando el camino que pretendía usar. Shirou torció con fuerza su cuerpo a pesar del dolor, evitando el kunai que Tobi le arrojó. ¡Oh, wow! Es bastante rápido. El clon blanco de Tobi exclamó emocionado. Pero no lo suficientemente rápido. Shirou apenas se preparó cuando Tobi lo alcanzó y le dio una patada en el costado lesionado. Siseó de dolor, volando por el aire y maniobrando para aterrizar sobre sus pies. Tobi le disparó otro kunai, Shirou se vio obligado a trazar el suyo para desviar el proyectil. Sobrecargó el kunai trazado con prana, arrojando el arma a su agresor. Tobi ni siquiera se movió, dejando que el kunai lo pasara y aterrizara en el suelo. ¿Todavía vas a pelear? Apenas puedes mantener el ritmo. Shirou agarró la roca grande más cercana a él, sus músculos reforzados cargaron fácilmente la roca del tamaño de un cuerpo con un brazo. Nunca le había mostrado a Akatsuki el verdadero alcance de sus habilidades de refuerzo, solo las usaba para mantenerse al día con los miembros más rápidos. Le arrojó la piedra a Tobi, observando que sucedía lo mismo, la gran roca pasaba a su lado. Es inútil, Shirou. No me golpearás. Tobi comenzó a caminar hacia él lentamente, Shirou retrocedió para mantener su distancia. Pero no había escapatoria, y los clones de Setsu estaban detrás de él, impidiéndole escapar. Solo había una forma en que esto terminaría. Shirou dudaba que Tobi lo dejara sobrevivir después de esta traición, y matarlo aquí se atribuiría fácilmente al shinobi de Konoha. Las chicas ni siquiera sabrían la verdad detrás de su muerte. Es hora de usar una de sus cartas de triunfo ocultas. Shirou trazó un fantasma noble frente a los ojos de Tobi. Debajo de la máscara, los ojos del hombre se abrieron con sorpresa ante la revelación de una técnica secreta. El fantasma noble no era nada especial, solo una espada sin nombre que encanta al usuario con mayor velocidad y agilidad. Pero con el cuerpo reforzado de Shirou, dudaba que incluso Tobi y Setsu pudieran seguir el ritmo. Con un estallido de velocidad, Shirou se lanzó hacia un lado, saltando sobre los árboles con una velocidad que incluso Setsu encontró difícil de alcanzar. Los árboles comenzaron a moverse, pero eran demasiado lentos para detener al adolescente que escapaba. Shirou se alejó un poco antes de que Tobi apareciera frente a él, apuñalándolo con un kunai.
Se retorció con facilidad y trató de hundir su puño fortalecido en su estómago, solo para que pasara gradualmente. ¿Qué demonios es esto? Toby extendió la mano para agarrarlo, Shirou se alejó rápidamente de la mano. Su mana Sigit se activó, leyendo el entorno. Setsu y el extraño clon lo perseguían ahora, sus firmas de maná aumentadas se movían hacia su ubicación. Shirou intentó escapar de nuevo, lanzándose al bosque enloquecido. Pero no llegó muy lejos, Toby apareció frente a él nuevamente. Esta vez, Toby lanzó una etiqueta explosiva a Shirou, el niño se vio obligado a prepararse, aún demasiado lento para evitar la explosión a quemarropa. El hecho de que su cuerpo haya sido reforzado no significa que sea inmune al daño. La explosión a quemarropa golpeó más fuerte de lo que esperaba y lo hizo retroceder varios metros. Shirou se estrelló contra el suelo mientras tosía sangre, aún aferrándose al noble fantasma. Toby emergió del humo, sin que le molestara. Caminó hacia la forma temblorosa de Shirou y pateó su costado antes de que pudiera reaccionar. Su mundo brilló en blanco brevemente, el dolor abrumador. Un cuerpo más fuerte no disminuyó el dolor. Se alejó rodando, poniéndose de rodillas antes de que Toby se lo quitara de debajo de él, estrellándolo de nuevo contra el suelo. Otro pisotón se estrelló contra su herida, arrancándole un grito de dolor. Solo un poco más largo. La vista de maná de Shirou podía ver la energía de un contingente de shinobi que se abría paso a través del bosque, y un esqueleto púrpura brillante que lideraba la carga. Si iba a sobrevivir, solo necesitaba durar lo suficiente para que lo alcanzaran. Se arrastró hasta ponerse de rodillas, temblando mientras lo hacía. No puedo dejarte vivir, Shirou. No después de lo que has aprendido. Toby caminó hacia adelante, deteniéndose repentinamente a medio paso. Sus ojos se agrandaron, mientras sus instintos gritaban. Pero fue demasiado tarde. Shirou había apuñalado la llave negra materializada en su sombra, aturdiendo momentáneamente a Toby. A diferencia de él, el cuerpo de Toby no estaba reforzado y no podía dañar el tanque tan bien como él. Entonces, cuando Shirou usó la sorpresa de Toby al estar congelado como una oportunidad, activó el kunai explosivo rastreado escondido debajo de un montículo de polvo, haciéndolos estallar a él y a Toby. Toby, ¿dónde está Shirou? Los miembros de Akatsuki se reagruparon a decenas de kilómetros de Konoha, esperando a sus dos últimos miembros. Cuando llegó Toby, estaba siendo medio cargado por un clon de Setsu. El hombre estaba gravemente quemado, cojeaba y sangraba por muchas heridas. Toby ni siquiera podía mantener el mismo tono de voz optimista, sus heridas agotaban los últimos vestigios de su energía. No pudimos escapar con seguridad, Itachi y Shisui nos atraparon cerca de las paredes. Él tosió. Shiro estaba en el suelo la última vez que lo vi, no tengo idea si está vivo o no. En otras palabras, Shiro estaba muerto capturado. Lunea gritó, la visión se volvió roja de rabia mientras intentaba saltar sobre él, pero Heinrich la detuvo. Maldito bastardo. Tenías clones de Setsu contigo. Eugen gruñó, agarrando el miembro lesionado y tirando de él hacia adelante. Eugen, basta. Pain expresó. La niña miró fijamente por un momento, soltó a Toby y pisoteó de regreso a su hermana. Independientemente de lo que le haya sucedido a Shirou, el plan debe seguir adelante. Esperaremos noticias y, si está muerto, lloraremos por nuestro camarada. Pain miró a los miembros agrupados, observando la organización irregular pero relativamente intacta. En una semana, comenzamos la guerra. Anso ya no puede presidir a Megakure. En el fondo, Lunea lloraba mientras colapsaba sobre sus rodillas, las dos hermanas consolaban a la niña más pequeña. ¿Cómo es él? Malo. Ya estaba herido por la pelea anterior con Shisui Uchiha, pero la explosión posterior lo puso en estado crítico. Tsunade revisó su historial médico, junto con los informes de misión de los shinobi que se enfrentaron al miembro capturado de Akatsuki. ¿Tenemos alguna idea de por qué pelearon? Tsunade negó con la cabeza. Cuando Itachi y Shisui llegaron, encontraron no solo a un miembro de Akatsuki, sino a dos, los cuales Shisui identificó como enemigos con los que luchó. Entonces, ¿por qué estaban peleando? Por un lado estaba un adolescente y por el otro estaba el hombre que intentó desatar el Kyuubi en Konoha. Conocían algunas de sus capacidades, incluida su aparente intangibilidad, negando todos los ataques contra él.
Que un joven adolescente lastime a Tobi donde Konoha ha fallado, dice mucho de su habilidad. Pensar que Akatsuki tenía miembros tan jóvenes, oír hablar de ellos era una cosa, pero verlos era otra. Frente a ella, Jiraiya se cruzó de brazos. Le había enseñado a los 3 huérfanos de Amegakure, y verlos establecer tal organización hizo que le doliera el corazón. Pero incluso llegar tan lejos como para incluir a niños en sus filas era algo que nunca había imaginado. Sin mencionar que este era un miembro establecido, ya que Akatsuki dejó de aceptar candidatos después de los últimos 2. Tatsumi y es de 2 rangos de las SS. No es de extrañar que Akatsuki no necesitara más miembros, incluso los más débiles percibidos. Un rango A en los libros de bingo era tan peligroso. Minato me está llamando para una reunión. Volveré para actualizarte sobre todo. Jiraiya salió de la celda especialmente diseñada para prisioneros del más alto calibre, una sección subterránea de la prisión de Konoha. Cuando llegó a la sala del consejo, podía escuchar el caos que se desarrollaba en su interior. Eso era de esperarse. El Consejo Civil se levantaría en armas por la invasión, y con el acuerdo de Minato para un cese al fuego, naturalmente estaría molesto. Muchos querrían venganza, y solo unos pocos se contentarían con sobrevivir con éxito a la terrible experiencia. Jiraiya abrió la puerta, golpeándola ruidosamente contra el marco. «Cierren la puta boca de una vez y escuchen, idiotas», rugió mientras pisaba fuerte en la habitación, usando una técnica especial de sapo para mejorar sus cuerdas vocales a niveles insanos. «Si quieres venganza, con gusto te enviaremos a Amegakure. Buena suerte luchando contra Pain, es de Ati ese dragón». «Jiraiya, gracias por intervenir». Minato expresó su gratitud. El shinobi y el Consejo Civil se sentaron uno frente al otro, un lado miserable, el otro enojado. Como dije antes, acepté un breve alto el fuego. Akatsuki nos ofreció una discusión sobre sus términos, con Jiraiya como nuestro intermediario. Minato aclaró. ¿Y de qué serviría eso? Aparte de un poco más de tiempo, Akatsuki nos tiene contra las cuerdas, y vamos a estar ocupados con la reconstrucción de la aldea, dijo un miembro civil, repasando los informes de daños en todo el pueblo. Akatsuki no tiene interés en continuar con el ataque. A lo sumo, quieren que les aseguremos que no intervendrán y salvarán a Amegakure de su rebelión. Hiruzen declaró desde su posición. Puede que el Sandaime se haya retirado, pero aún era un miembro muy activo asesorando al consejo. Incluso si quieren más, ten fe en nuestra capacidad para llegar a un acuerdo con ellos. Akatsuki no puede ser tratado como una amenaza, sino como un poder a la par con las aldeas principales. La reunión tardó 2 horas en terminar, repasando los daños y hacia dónde se dirigiría la asignación de recursos. Pero después de que se fue el Consejo Civil, los clanes shinobi se quedaron para discutir el ataque. Ahora bien, hablemos de la razón por la que Akatsuki atacó. Minato asintió a su comandante Anbu, Kakashi ataque, para subir al escenario. Kakashi sacó un sobre, abrió el contenido y lo colocó en el centro de la mesa. Este correo fue recibido por Narumi Namikaze unos días después de la invasión, y el mensajero afirmó que llegó a través de Usushigakure. A Minato no le gustaba la idea de que un enemigo los contactara a través de su hija, pero el correo contenía información condenatoria, sospechosamente específica para que solo una persona la leyera. Jiraiya frunció el ceño. Kakashi, ese papel encima, ¿qué es eso? Lo revisamos en nuestro departamento de inteligencia, pero no pudimos descifrarlo. Sea lo que sea, se parece a su cifrado personal, pero parece muy alterado. Kakashi pronunció, un sonrojo apareció debajo de su máscara, que nadie vio. Por supuesto, fue alterado en gran medida, el propio Jiraiya creó este criptograma como una mordaza basada en su propio trabajo, reemplazando el formato en el que estaba escrito. Solo unas pocas personas lo sabían, en su mayoría fuera de Konoha, y lo usaban como una forma de interactuar con él en secreto. Pero para el resto, solo parecería un mensaje normal, pero bastante pervertido. Porque el papel en la parte superior era un correo de fan sobre Icha Icha Paradise, y en la parte inferior había una firma de Nagato Uzumaki. Para cualquier otra persona, abrir el paquete solo expondría un correo de fan altamente pervertido esperando la próxima entrega de la serie. Jiraiya recogió el papel, leyendo el contenido con seriedad. El resto de los jefes del clan shinobi lo vieron escanear el papel, su rostro sombrío.
Jiraiya, ¿te importaría compartir lo que contiene? Minato preguntó. Es una ubicación. Pain acaba de enviarme una ubicación para recoger un paquete. ¿De Pain? Fugaku Uchiha, el padre de Unitachi y Sasuke Uchiha, preguntó con sorpresa. Es su nombre cuando lo entrené como huérfano. ¿Qué pasa con el otro? Parece otro mensaje. Yasuyuga señaló que la segunda y la tercera página son más cartas de admiradores, pero de una persona diferente. Rose y Fujimura. Jiraiya también recogió el segundo y el tercero, leyéndolos. Estos no llevan un código, son literalmente correos de fans. Hay que decir que Shirou se tomó en serio su investigación. Estudiar el mensaje de Pain y usar materiales de origen para replicar el contexto que habría escrito un ávido fanático. Lo que significaba leer algunos volúmenes de Icha Icha Paradise antes de escribir su propio mensaje. O, el dolor que Shirou tuvo que soportar solo para construir una tapadera. Jiraiya frunció el ceño, tomó el vaso de agua más cercano y lo tiró en el papel. De repente, los contenidos cambiaron, borrando el mensaje falso, exponiendo el verdadero debajo. Rose y Fujimura se convirtió en Shirobemilla. Los ojos del consejo se endurecieron ante el nombre, sabiendo que el primer nombre coincidía con la identidad de su miembro capturado de Akatsuki. Si lees este mensaje, por favor no me mates. Ni le des ninguna información sobre mi supervivencia a Akatsuki. Jiraiya leyó en voz alta. El estado de ánimo permaneció en silencio mientras Jiraiya leía el contenido al resto. Hizo lo mismo con el tercer artículo. En ese momento, incluso el perezoso jefe del clan Nara estaba alerta, sentado derecho en su silla mientras absorbía la información. Él planeó ser capturado desde el principio. En el mensaje de Shirou, escribió su descubrimiento del Gedomazo, junto con el plan exacto de la invasión para probar su identidad. Además, incluso contenía su objetivo de separarse de Akatsuki. ¿Cuál qué? Y así tosió. Sorprendido por los detalles extremos que se incluyeron en la desviación y los planes de contingencia de Shirou para que lo atraparan. ¿Cómo lo sabes? Minato le preguntó a Shikaku. Parece muy sólido desde mi punto de vista, algo que incluso me impresionaría a mí. No solo eso, sino que el gran esfuerzo que hizo para planificar al menos 5 posibilidades diferentes para cada sección, significó que resolvió a fondo la mayoría de los escenarios. El propio Nara se estremeció ante el plan. Era como ver a alguien con la inteligencia a la par de Nara, combinada con la ética de trabajo de un triunfador. Aterrador. ¿Ves aquí? Incluso especifica luchar contra otros miembros si eso significa escapar. Nara señaló una sección del papel, que incluía los nombres de Tobi y Setsu. Es un rango A en su adolescencia, pero con suficiente perspicacia para incluso predecir nuestras reacciones, además de los movimientos de sus aliados. Varios miembros del consejo se estremecieron ante la amenaza que representaba Shirou. ¿Cómo alguien tan joven puede ser tan peligroso? ¿Podemos enviar a alguien a interrogarlo?, preguntó Fugaku. Se está recuperando de sus heridas. Iré yo mismo una vez que se despierte. Jiraiya respondió. El niño era un tesoro de información, pero para obtener esa información se necesitaría un experto de su calibre. Nota del autor. Los últimos capítulos son basura total en mi opinión. Así que me tomé un tiempo con este para mejorarlo. No se preocupen, no dejaré caer este fique en el corto plazo. Ahora estamos entrando en las etapas finales del volumen 2, y no puedo esperar para comenzar con el volumen 3.